Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a ya el último taller de esta sala del Congreso, así que no por eso es importante el tema que se va a tocar. Es un tema de los que decimos, entre comillas, estar en boga, porque es un tema que nos preocupa a todos los productores, llevarlo a buen puerto y que sea un tema que esté en tratamiento como para poder llegar a buen puerto con esta problemática. Bueno, lo va a tratar un panel integrado por el ingeniero agrónomo Patricio Marenghini, que es subsecretario de Espacios Públicos y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Venado Tuerto. Después Gustavo Tito del INTA, Néstor Maceira también del INTA y Patricia Prospersi de la Universidad Nacional de Rosario. Ellos están trabajando en conjunto sobre ese tema. Va a exponer el ingeniero agrónomo Marenghini y después entre los cuatro van a responder las preguntas que le quieran hacer. Así que bueno, sin más, porque tienen poco tiempo, se lo dejo. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Presid por invitarnos a comentar un poco esta forma de innovación institucional que estamos trabajando en conjunto, como recién nos contaba Andrés, el tema de, como habrán visto, son varias instituciones, ¿sí? Ya sea INTA, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, y trabajando en conjunto con un municipio local, en este caso la Municipalidad de Venado Tuerto. Como verán, hoy en día el tema del ordenamiento territorial del periurbano es una demanda por parte de los municipios y comunas de distintos lugares del país, y es en este caso que la Municipalidad de Venado Tuerto ha convocado tanto al INTA como a la facultad para comenzar un proceso como dije recién, de innovación institucional. Un poco entrando para comentar específicamente el caso de Venado Tuerto. Después mis compañeros van a estar profundizando otros casos más avanzados, como es el caso de San Genaro, de Balcarce, ¿sí? De Mar del Plata o Cañuelas. El primer interrogante, como para ir entrando en tema, sería cuál es el contexto, ¿sí? Para la producción de alimentos en el periurbano. Sabemos muy bien, ¿sí? Que décadas pasadas nos encontrábamos en un mar de hábitats naturales donde encontrábamos manchones, ¿sí? de tierra de cultivos, ¿sí? Con de alguna forma algunos manchones urbanos, ¿sí? Con el tiempo y producto de la Revolución Verde se fue invirtiendo estos roles, donde encontramos un mar de tierras de cultivos con manchones de hábitats naturales, ¿sí? Y para ya enfocándonos en el campo de estudio nuestro, estaríamos en un mar urbano donde nos encontramos en el límite de la ciudad, producciones, ¿sí? Agropecuarias, donde de alguna forma coexisten con lo urbano. Bueno, tenemos también entrando de alguna forma caracterizando la problemática de este sector, sabemos que nos encontramos con que lo que llamamos nosotros periurbano o zonas de bordes rurales, es un lugar, un paisaje físico-social altamente heterogénico que se va intensificando, ¿sí? El uso de la tierra a medida que nos vamos avanzando hacia lo rural. Entrando ya en el trabajo que venimos haciendo en forma interinstitucional, es aquí donde desde nuestro equipo abordamos en lo que es un protocolo recomendatorio, ¿sí? Para desarrollar producciones, ¿sí? De agroecológica en zonas donde no se puede aplicar agroquímicos, en aquellas localidades donde hay una ordenanza que lo prohíbe. Es de aquí que nuestro grupo se plantea que estamos convencidos de que estos lugares, el periurbano,
la problemática que detectábamos recién, nosotros la vemos como una oportunidad de producir alimentos para la localidad, para los pueblos o ciudades donde nos embarquemos con este proceso interinstitucional. Bueno, los invito, esto lo pueden encontrar en la web, ¿sí? Donde protocolo recomendatorio, salta este protocolo, les recomiendo que lo lean y si al final van a encontrar también nuestro contacto para poder ir intercambiando más allá de lo que podamos charlar hoy acá en este taller. Ya entrando en tema de cómo encaramos el proceso en Venado Tuerto. Venado Tuerto, ciudad de 100.000 habitantes aproximadamente, donde el 70% del alimento proviene de afuera del distrito, ¿sí? Y acumula un monto de 800 millones de pesos en alimento, donde nosotros, como les dije anteriormente, estamos convencidos de que ese monto, todo ese dinero, progresivamente, a través de estimular la producción de alimentos en estos lugares, podemos ir de alguna forma que quede en lo local, ¿sí? Que se vuelva a reinvertir, en este caso en Venado Tuerto. Este proceso un poco es el flujograma o resumen de alguna forma este protocolo recomendatorio que avanzamos con nuestro equipo, donde comienza, en este caso Venado Tuerto comenzamos a principio de año, en marzo, ¿sí? Recién comenzamos, pero comenzamos con lo que nosotros llamamos una convocatoria local institucional, ¿sí? Donde tratamos de estimular a que los protagonistas sean los actores locales, pero de alguna forma acompañando ya sea las instituciones regionales, provinciales y nacionales. Es de aquí que en nuestro caso, Venado Tuerto logra crear lo que se llama la Comisión para el Desarrollo Urbano Rural, donde posteriormente voy a mostrar quiénes son los integrantes y cómo estamos trabajando. A partir de esta conformación que se dio oficialmente en diciembre del año pasado y comenzó a trabajar en marzo de este año, empezamos a avanzar, estamos en esta etapa donde estamos haciendo acuerdos de trabajo, ¿sí? De acuerdo a las incumbencias o al área de trabajo de cada institución que participa de esta comisión. Empezando de que nosotros tenemos una normativa que limita el uso de agroquímicos en los próximos 50 metros del trazado urbano. Es de aquí que nosotros, respetando esa ordenanza, nos planteamos dos líneas de trabajo, ¿sí? Una que es lo que nosotros llamamos un programa de transición, ¿sí? Una transición un cambio del modelo actual de producción a ir migrando a otro que de alguna forma nos obligan la legislación. Es aquí que nos encontramos haciendo un diagnóstico de la situación socioproductiva de cada productor del periurbano, al igual que los barrios con los vecinos, o sea, los vecinos linderos a los campos de producción, como para conocer en profundidad cuáles son los actores con los que estamos trabajando. Es de aquí que estamos diseñando ya para el mes de noviembre jornadas de capacitación, talleres, como para ir de alguna forma mejorando en lo que es fuera de esa franja, cómo mejorar todo lo que son la parte de aplicaciones. En Venado Tuerto nosotros tenemos un ingeniero agrónomo exclusivamente para controlar todas las aplicaciones que sean con receta agronómica, donde hay una comunicación entre los productores y este ingeniero agrónomo que logró por primera instancia disminuir la conflictividad entre vecinos y productores. Nuestro objetivo es llegar a lo que es los ensayos en terreno, ensayos de comparación, por ejemplo, de rendimiento entre producción sin agroquímicos con agroquímicos. Ese es un poco el objetivo de seguir trabajando con lo que nosotros conocemos hoy en día de nuestro modelo de producción, pero ir avanzando y sacándonos en dudas con los productores incluidos. Y la otra línea sería todo lo que es, que esto un poco el protagonista es el municipio a través de la ayuda de todo lo que son las instituciones provinciales y nacionales en todo lo que es la normativa de promoción de producciones agroecológicas con mecanismos que favorezcan la comercialización, o sea, las cadenas cortas de comercialización, con créditos rotativos,
rotatorios, con de alguna forma subsidios de ministerios. Luego todo lo que es la compra estatal de producción, nosotros tenemos muchos jardines maternales, comedores municipales, donde la producción local se podría en una primera instancia, como para tener una base, todo lo que es lo que se produce en Venado Tuerto. Después todo lo que es el programa de promoción y difusión, trabajando con escuelas, ¿sí? en programas de concientización de lo que es la conducta del consumidor también. Y bueno, estamos planteando ventajas tributarias en lo que son aquellos, de alguna forma, empresas que empiezan a priorizar toda esta cuestión de la agroecología, la producción sana de alimentos. He aquí el rol importantísimo que es tratar de llegar a toda la sociedad, la comunicación entre la población local para lograr que tenga un mayor peso específico en esta mesa de trabajo interinstitucional. Esto es para mostrarles nomás cómo tenemos organizado esto. Fíjense que el Colegio de Ingenieros Agrónomos, como les dije, tenía con el Departamento de Asuntos Rurales, cómo trabaja en todo lo que es el control de las aplicaciones cercanas al pueblo. Siempre tenemos una ordenanza local más exigente que la propia ley provincial. Es a partir de aquí que nos gustaría, como nosotros recién nos embarcamos en este proceso, yo voy a mostrar algunas diapositivas que, si les parece, pueden mis compañeros profundizar mucho más estas diapositivas. Este es el caso de la ordenanza de Balcarce, donde después Néstor les va a comentar en profundidad que Balcarce está un poco más avanzado en esta materia. Que también solo producto no tóxico, le va a comentar un poco más de esto. Esta es una foto de lo que es la Comisión para el Desarrollo Urbano Rural de Venado Tuerto, ¿sí? Donde, bueno, tenemos aquí, son las primeras reuniones, pero como verán, mucha convocatoria institucional, con un compromiso, y estamos, como les dije, en una etapa de acuerdos de trabajo. Estos son todos los participantes, como verán. ¿Sí? Cámara de Agroaplicadores, bueno, desde la provincia, la nación, de alguna forma instituciones regionales. Para abrir al debate, nuestros desafíos es trabajar con la gente, sin duda, ¿sí? Apuntaladas con las instituciones. ¿Por qué? Porque creemos que, es más, no que creemos, sino que estamos convencidos de que hay que dejar de hablar de commodities, de soja, de maíz, empezar a hablar de producción de alimentos, porque cuando hablamos de la producción de alimentos incluimos al ciudadano común, ¿sí? Si hablamos de commodity, que dejamos afuera los vecinos, que son con los cuales empiezan los conflictos, ¿sí? Al no incluirlos. Nosotros estamos convencidos que incluyendo a los vecinos, embarcándonos en procesos educativos, de concientización, lograríamos ¿sí? la producción de alimentos que sea en consenso con la comunidad en su conjunto. Otro desafío, es todo lo que apostamos mucho a la educación no formal como mecanismo para llegar y valorar los conocimientos en el territorio, y a través de una trama de todo lo que es nuestro caso con la región séptima, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia, el trabajo en conjunto con las escuelas. Y por último, apostando, se me trabó la diapo, bueno, no sé qué pasa. Ahí está, la producción local y familiar, ¿sí? Esas serían de alguna forma las premisas y los desafíos que tenemos desde este grupo de trabajo. Bueno, le agradezco mucho y desde ya ahora pueden hacernos preguntas que van a ir contestando mis compañeros. Muchas gracias. Sí, no sé si interpreté mal, el área en Venado Tuerto donde hay restricción total es solo 50 metros. Así es, sí. Está, esa era una consulta. La otra, mencionaste, y no alcancé a tomar fecha, nota de la fecha de una jornada que no sé si está abierta, por ejemplo, a que vengan, yo soy de un pueblo del norte de Santa Fe. Si puede venir, la idea también es tener un ingeniero agrónomo que sea el que
el que verifique lo que comentaste. No sé si estaría apuntado para que venga gente de otras... Después le dejo mi contacto y Listo. ya sería para nosotros gratificante que poder de alguna forma trascender fronteras más allá de Venado Tuerto y de alguna forma estimular estos procesos en otras localidades. Está, porque digamos, creo que yo, como en muchos aspectos, ya hay gente que la estudió, tiene, digamos, experiencia que aparentemente son muy buenas, y entonces en lugar de ponerse a inventar, tratemos de copiar, y bueno, en el ámbito público es bueno, ¿no? Porque baja costos. No sé quién. Sí, ahí para aclarar, no sé si quieren reforzarme ustedes de esta cuestión a veces de copiar de alguna forma procesos no sé, nosotros no recomendamos de alguna forma copiar el modelo Venado Tuerto, copiar el modelo Balcarce, porque de alguna forma cada localidad, su pulso social es totalmente distinto, entonces eso hace que hayan, sí, por eso les recomiendo, insisto, este protocolo, porque de alguna forma está bien como los pasos que recomendamos antes de empezar con un proceso, qué información preliminar necesitamos para que esos procesos sean eficaces en el tiempo. Sí, dos preguntas. Una, si la restricción esa de los 50 metros se puso a ojo o con algún criterio. Y la otra pregunta es si Venado Tuerto tiene alguna planificación para el crecimiento y la expansión de la ciudad, hacia dónde se puede expandir los nuevos loteos y demás. No sé si me escuchan todos, si no, espera el micrófono. En primera instancia, los 50 metros salió de un consenso de lo que fue lo que armó el Consejo Municipal, de una mesa consultiva ambiental donde participaron diferentes actores, de los cuales surgió esos 50 metros. O sea, nosotros los ingenieros agrónomos, y siempre lo discutimos en el colegio y en otros ámbitos, de que no estamos ninguno capacitado para decir desde el punto de vista agronómico por qué 50 metros, por qué 100 o por qué 500. Y sí estamos convencidos de que eso lo va a hacer, como dije anteriormente, este pulso social, cómo la sociedad está involucrada en esto, lo que es la producción de alimentos. Es de ahí que creo que a través de estas mesas surgen las mejores decisiones. Y con respecto a tu segunda pregunta, sí, Venado Tuerto tiene un plan de ordenamiento territorial, los invito a que lo conozcan, es un poco complejo entenderlo porque participaron muchos, de alguna forma, arquitectos, pero bueno, la realidad es que está planificado hacia dónde va a crecer, está diferenciado por zonas, ¿sí? Donde si a mí se me ocurre instalar no sé, una pinturería, está designado qué lugar, dónde abrir una empresa, una industria alimenticia, está todo organizado, por eso es que de alguna forma resulta fácil encarar estos procesos. Sí, buenos días. Bueno, quería preguntarle en principio si para fijar la zona partieron de estudios de contaminantes ambientales, si aplicaron algún protocolo y si están, esa zona entiendo que pasa a ser lo que puede ser zona buffer, ¿verdad? Si están haciendo implantación de especies precisamente para captar los efectos de deriva y los efectos del subsuelo. Sí, bueno, vamos a repartir un poco cómo han sido los diferentes procesos. En realidad, cuando aparecen estos conflictos que tienen que ver con la cuestión de pensar que hay una zona que puede establecer riesgo, no aparecen exclusivamente desde una óptica técnica. No es que a lo mejor un ingeniero agrónomo, un químico, alguien plantea que puede haber una zona que puede contaminar, sino que aparece a partir de la población que enuncia, que siente, percibe que puede haber un riesgo. Es una constatación que no necesariamente tenga una materialidad probada, pero sí algo que está operando con un peso de realidad.
Entonces, puede ser una verdad en tanto la gente lo percibe como tal. Y entonces hay que operar porque hay que darle respuesta a lo que la gran parte de la población urbana empieza a tomar como una sensación de peligrosidad para su familia, para su vida cotidiana. Entonces, a partir de esto, empiezan a surgir progresivamente, según las localidades, conflictos. Conflictos que son preocupantes, no solo para la población, sino también para los productores, que empiezan a decir, bueno, yo voy al pueblo, voy a la escuela a buscar a mi hijo y resulta que empiezo a tener malas caras, empiezo a tener problemas de confrontación por algo que yo estoy haciendo, que es producir, que es lo que sé hacer, y lo sé hacer y lo vengo haciendo porque mi familia lo hace así. Entonces, todo esto empieza a delimitar una zona de peligrosidad, pero que no se define exclusivamente en parámetros técnicos de si hay, digamos, una deriva, si hay una aplicación, sino que se define con una multiplicidad de componentes, donde aparece el orden técnico, delimitando que puede haber contaminación de NATPA, puede haber una aplicación de un producto en un momento donde puede haber deriva, que la toxicidad del producto, la necesidad, todo esto que me parece que es un componente cierto e importante a delimitar. Pero también hay otro componente que tiene que ver con la vida cotidiana y las relaciones sociales que en una localidad también definen esa peligrosidad. Y entonces es a partir de esto que aparece este encuentro entre instituciones, que somos instituciones nacionales y que somos convocadas por los estados locales, que nos preguntan, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con este conflicto que va creciendo en nuestra localidad entre vecinos? El vecino productor y el vecino que vive en la zona urbana. Y a partir de el encuentro que se dio en una localidad santafesina también, empieza a armarse estos dispositivos que explicó Patricio, que son interinstitucionales, donde aparece, bueno, acá estamos algunas de las instituciones, pero siempre, digamos, es clave que el Estado local convoque, está INTA, está la facultad, la universidad, pero también están instituciones representativas de los diferentes actores, de los productores y de los vecinos. Y fundamentalmente, como eje central, una institución que es clave para cualquiera de estos procesos, que son las escuelas. Es un tema muy debatible, el tema del ancho de las franjas y las medidas que uno puede tomar en esas franjas. Como explica Patricia, hay un componente técnico y después hay un componente social y que es igualmente atendible. Si uno realiza las aplicaciones en forma correcta, con todas las medidas que corresponden, los riesgos de deriva son muy bajos. Pero en la práctica es muy difícil garantizar que todas las aplicaciones van a hacerse estrictamente bien. Entonces el vecino tiene razones para temer que pueda tener de todos modos impacto. Con esto quiero decir que si uno asume que las prácticas se hacen mal, por ejemplo, sin respetar el viento, es decir, tendrías que dejar 1 kilómetro o más. Hablando de aplicaciones terrestres siempre, ¿no? Para aplicaciones aéreas las distancias son mucho mayores. Generalmente alrededor de las zonas urbanas no están permitidas. En provincia de Buenos Aires hay 2 kilómetros de exclusión para aplicaciones aéreas. Eso por un lado. Entonces, lo que se asume normalmente son 2 zonas. Una zona buffer que estaba marcada en tu diapositiva de Venado Tuerto, donde se pueden aplicar productos pero con restricciones de peligrosidad y acentuando el control técnico, es decir, con presencia de un agrónomo que verifique que se estén cumpliendo las condiciones, etc. Y una zona de exclusión que normalmente es la zona urbana, las zonas urbanizadas dentro de las áreas complementarias, los parques, las zonas de recreación, etc. Y se deja alguna zona de resguardo, que es la que normalmente se discute, y que puede variar según hay cortina forestal o no. En el caso de Balcarce, esa zona de resguardo alrededor de los puntos poblados también incluye las escuelas, por ejemplo, las escuelas rurales, es de 50 metros sin cortina o de 25 metros con cortina. Y hay criterios técnicos para cómo tiene que ser la cortina. Y también quién la tiene que hacer, y bueno, pero eso apunta un poco a la pregunta que hacía usted.
Sí, yo quería agregar que la experiencia que intentamos contar con el ejemplo de Venado Tuerto, en realidad se corre del foco de los agroquímicos. A ver si no es que nos llamó a la mesa y a la convocatoria qué está pasando con la contaminación de los agroquímicos en la ciudad. Pero mirando la potencialidad que tiene el periurbano para la producción de alimentos y el mercado interno local, 100.000 habitantes, 800 millones de pesos al año, 70% viene de afuera, es un mercado que el periurbano podría empezar a abastecer. Incluso puede abastecerlo con tecnologías amigables con el medio ambiente. Entonces pasa a ser una zona de conflicto, a pasar a una zona de una oportunidad interesante, que ni siquiera es competitiva, digamos, con las grandes superficies de los commodities que están funcionando, digamos, y que van a seguir funcionando, sino que por la ubicación pueden producir un alimento de proximidad, lo que significa la proximidad en el alimento fresco es muy importante, de cercanía al cliente, lo que significa en confianza, que la gente entienda, de identidad. En otras ciudades, San Genaro, por ejemplo, fue declarada municipio amigable con el medio ambiente y empezó el tema del turismo también. Digamos, me parece que hay una serie de externalidades positivas que tiene que considerar el periurbano, no como la franja donde se termina la producción y empieza la vivienda, y ese es el problema a resolver, sino donde se puede instalar una franja de producción de alimentos. Obviamente ahí hay que hacerlo con una tecnología amigable a esa proximidad. Y ahí tenemos todas las tecnologías disponibles. Patricio hablaba muy bien de la transición, esto es de ir cambiando la zona para esas características. Entonces lo que le queremos contar es un cambio de enfoque del problema, pasar de pensarlo en una oportunidad. Oportunidad que tienen pocos países en el mundo. Pocos países tienen esa posibilidad de generar cordones de producción de alimentos para 100.000, 80.000, 150.000 habitantes. Y nosotros podemos producir casi todos los alimentos disponibles para Venado Tuerto. Menos café, que creo que no vamos a poder, ni banano, pues casi todos. Y el azúcar, si nos apuran, hacemos remolacha azucarera. Digo, me parece interesante que como estos conflictos los empecemos a pensar como modelo de desarrollo. Y eso nos amortiza cualquier cimbronazo internacional que sean los precios, porque las comunidades tienen cierto autoabastecimiento y la gente, en vez de esperar el cash, ¿sí?, tiene el mismo producto, digamos, ¿no? Y después no hablemos de la denominación de origen, los productos típicos que hay en los lugares, y el valor agregado en origen y ese tipo de cosas. Pero nos parece que el periurbano ofrece esa oportunidad y la podemos aprovechar. Obviamente hay que construirlo y cometeremos errores, por eso las mesas de consenso tienen distintas denominaciones en cada pueblo, ¿no? Sí, no sé, en el caso de Venado Tuerto, el tema de la forestación, tenemos la suerte de contar con un vivero de ya hace 30 años, donde se surgió justamente en la última reunión, donde vino la gente del Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, donde a ofrecerse el tema de darle el enfoque de todo lo que son cortinas forestales, pero a su vez apostarle un poco más a la cuestión que se transforme en producción de madera también. Más allá de cumplir esta cuestión de barrera forestal, es de aquí que con la cooperativa de obras sanitarias, por ejemplo, es algo que surgió a partir de formar este espacio interinstitucional, donde la cooperativa de obras sanitarias le va a dar el cuarto tratamiento al agua de cloaca, ¿sí?, a través de construir acequias, ¿sí?, entre medio de una producción forestal, ¿sí?, donde se asociarían los productores periurbanos y con una sociedad entre el vivero municipal y el vivero de la cooperativa eléctrica cooperativa de obra sanitaria, abastecer de alguna forma las demandas de cortinas forestales en Venado Tuerto y avanzar, por ejemplo, como bien decía Néstor, en decir, bueno, si hay barrera forestal en vez de 50, 25, dependiendo qué especie colocaste, si combinaste, hiciste distintos estratos de especies de mayor altura con especies arbustivas, bueno, toda esa cuestión entraría más las definiciones más de tipo técnica, pero bueno, son caminos que se van abriendo, por eso insisto, a través de la aplicación de aplicar estas herramientas, esta innovación institucional,
de mesas de diálogo donde no les digo que es todo color de rosa porque ahí se discuten también ideologías, se discuten muchas cuestiones, pero dejando desde el vamos objetivos bien en claro, se dejan de lado todas las, o en segundo plano todas las otras cuestiones. Bueno, ahí, digamos, recién hubo una síntesis entre los que hablaron, porque el tema de la distancia, yo particularmente vivo en el campo, y vivo a 500 metros de la zona urbana, que está bien delimitada por el ferrocarril. Soy como el cuento de la Andricina, vivo del otro lado de la vía. El tema es, por ahí quedamos nosotros, entre comillas, olvidados. Cuando la gente habla, que yo lo he escuchado, digamos, de las aplicaciones, no, porque el avión 2000 metros o la terrestre, bueno, de todo tipo de distancia, en mi zona, en mi distrito, que tiene 33.000 hectáreas, yo me tomé el trabajo de sacar la cuenta y prácticamente no podría volar el avión en ningún lado, y la terrestre le quedan aproximadamente 10.000 hectáreas para andar. Si toman las medidas de algunos que ya municipios he escuchado que tienen 1.500 metros y ese tipo de cosas. Tuve la suerte de haber estado en Francia y no solo que la terrestre pasó al lado de donde yo estaba, en la casa de una aldea, sino que las vi en los talleres y guardadas en el pueblo, sin ningún drama y sin desprovisto de todo tipo de... porque me tomé el trabajo de preguntarle a la gente, ¿cómo está esa máquina ahí? Y creían como que, me miraban como que yo era de otro planeta, porque preguntaba eso. Yo mi pulverizadora no la puedo llevar al taller del pueblo porque, bueno, sería un escándalo total. Así que yo creo, lo felicito por el enfoque, como dijo la señora, creo más que medir, y como lo dijiste vos también, hay que formar equipos interdisciplinarios y empezar por ese lado. Me parece que el camino ahí es donde yo pensaba en copiar y ver cómo adapto, porque si en mi distrito empiezo con ese tema de esas distancias, las escuelas rurales, o la gente que vive en el campo como yo y mis empleados, también podemos decir, nosotros somos seres urbanos, que la pulverizadora pase a 1.500 metros y el avión pase a 2.000, pero del otro lado está el otro que no, entonces quedan enormes superficies, el avión directamente no podría volar, directamente. Y esto lo quiero unir a lo que yo estuve participando, creo que en esta misma sala, en el taller anterior, donde estaba la gente de Solapa 4 con agricultura certificada, de cómo uno puede certificar procesos, unido a lo que decía del técnico, donde uno pueda dejar asentado lo que hace y que sea de libre acceso. Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, como productor, que alguien vea de que sí, la aplicación yo la hice a las 3 de la madrugada mientras yo estaba durmiendo, pero no para que no me vean, sino porque es el horario donde no tengo deriva, donde tengo óptimas condiciones de aplicación que me permiten bajar dosis, etcétera, etcétera. Mientras que otro lo ve como escondida, que mandé la máquina de noche para que no la vean. A mí particularmente, ustedes no habrán escuchado historias, a mí particularmente me tocó probar la máquina con agua, obviamente agua sola, probarla a plena luz del día para ver el tema de deriva y otros problemas y tener denuncias. Porque aparecieron con dolor de cabeza, como dijo la señora, realmente es algo, la gente se entra a hacer una psicosis y la máquina faltaba que contrate un escribano y certifique que la máquina estaba cargada con agua para poder seguir trabajando. Como soy una persona que todavía tengo credibilidad, me creyeron que estaba con agua y no, la cosa terminó ahí. O hacer una siembra aérea, como hice al lado del pueblo, y tuve que hablar también con la gente de la FM, ya que lo que estaba haciendo era una siembra aérea, porque iban a ver el avión y todo el mundo iba a empezar a mandar los famosos mensajitos a la FM del pueblo, ¿no? Así que creo que la forma que ustedes lo han encarado es lo que yo digo de copiar, porque integrar a todas las instituciones y no quedarse con una ordenanza fría, copiando la ley del ministerio y punto. O mejorando la ley o empeorando la ordenanza, peor a lo que es la ley, no importa. Eso creo que es lo que hay que difundir, que no se haga. Me parece que ese mensaje debería de venir desde nuestro gobernador, como mínimo, estoy hablando de la provincia de Santa Fe, bueno, cada uno que se haga cargo, ¿no? Pero ahí está el buen ejemplo que creo que tendrían que copiar los que gobiernan nuestra provincia en este caso, ¿no? Gracias.
Sí, las anécdotas que relatás evidencian el conflicto que hay fuerte y las reacciones exageradas son habituales. Lo más importante es entender primero que hay un conflicto, ¿no? La otra es negarlo, cierta racionalidad técnica que nosotros tenemos, decir, bueno, mira, en realidad no hay problema porque es un problema de aplicación. Bueno, eso es técnicamente negarlo, digamos, asumir que hay un conflicto. Y el segundo paso es decir, bueno, vamos a ver cómo solucionamos este conflicto, que es complejo. No es nada más que mejorar el pico de la mochila, para decirlo claro. Es complejo por todo lo que significa, por todo lo que... Bueno, entonces si es complejo, tenemos que convocar a los actores, y estamos hablando del consenso. Entonces, la primera palabra, y acá en el Congreso tenemos la misión, digamos, palabras clave, bueno, el consenso. Y la segunda es que todas las decisiones que tomemos van a ser no pueden ser del día para el otro, no pueden ser abruptas, pues son procesos. Por eso la otra palabra que ponemos es transición. Y bueno, a ver, vamos a ordenar acá la producción y la vamos a tener que hacer de otra manera. Sí, los productores tienen que asumir eso. ¿Pero cómo? Bueno, acá tenemos un abanico de oportunidades. Hay varias formas de producir de esa manera y vamos a tener que hacerlo gradual, transicional, buscando canales de comercialización novedosos, nuevos, o los viejos, pero bajando algunas tecnologías. Entonces, esas dos palabras, consenso y transición, nos va a permitir ir construyendo, desactivando el conflicto, pero generando oportunidades. Porque si nos quedamos siempre en discutir, hacemos los dos equipos y no sale. Tenemos la experiencia de haber charlado en pueblos donde ha habido escenas de pugilato que tuvimos que separar a la gente, el médico del pueblo versus el aplicador y separarlos nosotros. Y en realidad el tema es, bueno, acá hay un problema que estamos teniendo porque la Argentina tiene un esquema de desarrollo de commodities en lugares donde vive gente. Hay lugares donde no vive, pero donde vive hay que empezar a pensar soluciones. Y bueno, sentarse a buscar una diversidad, lo que nosotros decimos es un protocolo recomendatorio para sentarse a conversar, sería, digamos, y con acciones concretas. Y como dice Patricio, cada pueblo va a tener su alternativa distinta. Obviamente del Estado tenemos que comprometernos, tenemos que bajar información de calidad y tenemos que promocionarlo. Tiene que haber situaciones donde hay que armar una feria local si uno quiere, por ejemplo, generar un cordón hortícola. No digo que sea el caso de Venado Tuerto ni otro, pero sí esa es una solución. Y hay que pensarlo y el Estado ahí tiene que intervenir. O sea que me parece que el rol del Estado, ese es el rol nuestro, es clave. Y convocar esas mesas. Y el rol del municipio es el de liderar, ¿no? El de liderar esta convocatoria, porque es el que puede hacer las ordenanzas, puede regular el uso de la tierra. Bueno, yo le agregaría esas dos palabritas, digamos, para desactivar estas reacciones alocadas, apuntar al consenso y a la transición, ¿no? No, quería, aportando un poco a esto que es la realidad, lo que mencionabas, de cómo ocurren las cosas, que los problemas o los conflictos están ligados no a las cuestiones que ocurren, sino a cómo percibimos las cuestiones que ocurren. Es decir, a veces hay riesgos, por ejemplo, ambientales muy fuertes, de otras naturalezas, que no son percibidos, no están en la agenda y la gente no los levanta. La contaminación en las áreas periurbanas por ahí, por la falta de cloacas, algunas sí son levantadas, ¿no? Pero quiero decir, el tema de los agroquímicos de pronto se instaló muy fuerte y está muy en la agenda y está abordado desde distintos ángulos. Uno puede ser desde el desarrollo, desde la agronomía, pero también desde la salud pública. Más allá de los resguardos que uno tome en términos de ordenamiento territorial, si hay una percepción de que hay un impacto en la salud, se puede levantar una denuncia totalmente desde el amparo de la salud. Tengas una zona, no tengas una zona. Entonces es muy importante esto que menciona Gustavo y que nos cuenta Patricio, de trabajar socialmente en generar miradas comunes, en comprender las cosas y en procurar transformar esas visiones conflictivas y encontradas en visiones de consenso, porque en última instancia nadie, más allá de cuál sea su rol en la sociedad,
quiere que haya riesgo en la salud, que se contamine el ambiente y tampoco que se deje de producir o que se deje de desarrollar, tomados en abstracto. Pero cuando los baja aparecen todas estas cuestiones. Entonces la construcción de miradas comunes, de entendimiento, de espacios donde la gente sienta que puede opinar y dialogar es fundamental. Y la otra cuestión, más técnica si vos querés, es que en las ordenanzas estas, no es solo, acá se mencionó más el aspecto de las franjas porque estaba enfocado a delimitar áreas de producción para un desarrollo local, pero cuando avanzás en estas ordenanzas también se regula el tema de la circulación de las maquinarias, cómo tienen que circular, porque si vos no lo normás, bueno, estás en los extremos, digamos, ninguna máquina puede circular o cualquiera de cualquier. No. En realidad una máquina es una máquina en sí no tiene puede tener un peligro vial, si querés, que es otra cosa y que también hay que tenerlo en cuenta. Pero desde el punto de vista de los productos agroquímicos, si la máquina está limpia y vacía, y tiene el mismo riesgo que, qué sé yo, un camión ancho, ¿no? Entonces, ahora la cuestión es eso, que vos normes que cuando va a circular la máquina tiene que estar en tales condiciones. Y el inspector vial que hay conozca esa reglamentación y en todo caso lo chequee. Si estás en falta es lo mismo que si estás en falta con un auto o con un camión o con cualquier otra cosa. También tiene que haber espacios adecuados para lavar las máquinas, criterios, etcétera, para arreglarlas. Y también toda la cuestión de dónde se depositan los productos agroquímicos, que tal vez la oficina de venta puede estar adentro del área urbana, pero las oficinas de depósito no. En fin, hay toda una complejidad de cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta para armonizar estas visiones y estas situaciones. Bueno, a mí me queda este panel y como conclusión y de todos los paneles o charlas que escuché durante el congreso sobre este tema, la palabra consenso, como decían ustedes. La verdad que este tema, si uno lo encara de un lado y otro y sin acercar posiciones, no se van a encontrar soluciones. Y todas las charlas terminaron en este tema, que tiene que haber consenso para que haya solución. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Y bueno, los esperamos el año que viene porque este tema no se va a solucionar en esta charla. Bueno, gracias a todos.